Un saludo a todas y todos. En esta cápsula revisaremos los temas de discapacidad, derechos humanos y determinación social. Mi nombre es Jamie Rebolledo Sangüesa, soy kinesióloga y magíster en psicología comunitaria. Los objetivos de revisar en esta cápsula son asociados a tres elementos: el enfoque basado en derechos humanos, conocer el enfoque basado en derechos humanos en las políticas públicas, la noción de sujetos de derecho, comprender la situación de discapacidad como una cuestión social en la que se reafirma la condición de sujetos de derecho, y los determinantes sociales, comprender los mecanismos de determinación social y la discapacidad como determinante social. El enfoque basado en derechos quiere decir aquel enfoque que reemplaza a un enfoque de las políticas públicas basadas en necesidades de las personas. Los derechos constatan mínimos, exigibles y universales para toda la ciudadanía. Y esto implica que las políticas públicas deben guiarse por algunos de estos principios: igualdad y no discriminación, igualdad ante la justicia, participación en la sociedad civil, acceso a la información, entre otros. Los derechos humanos son universales. No obstante, las personas con discapacidad han visto vulnerados sus derechos y con esto la pertenencia o la participación plena en la sociedad. Es por esto que los países miembros de Naciones Unidas, el año 2006, promulgan la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, y promover el respeto por su dignidad inherente. Otro concepto clave son los determinantes sociales de la salud. Este es un marco de análisis de las causas sociales que generan las desigualdades sanitarias. Si comprendemos la salud como un todo integral, estas desigualdades implican vulneración o violación de derechos humanos. Las poblaciones presentan peor o mejor bienestar y condición de salud según sus circunstancias y sus condiciones de vida. Y existen diversos factores que pueden ser analizados desde esta perspectiva. En esta cápsula yo propongo la discapacidad como uno de estos factores. Si tenemos en cuenta que la discapacidad es una cuestión social que se asocia a una peor posición social, por tanto, peor acceso a recursos y oportunidades, y además las personas enfrentan barreras sociales para la participación plena, lo que limita su pleno ejercicio de derecho. Entonces, la discapacidad se está comportando como una condición o una circunstancia que genera inequidades en salud y exclusión social. Veamos con algunos datos por qué la discapacidad determina una posición en la sociedad. Primero, por ejemplo, en educación, los adolescentes con discapacidad asisten en menor porcentaje a la educación media que sus pares sin discapacidad, según el Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile. Las personas con discapacidad tienen menor promedio de años de escolaridad, al menos 3 años menos, en comparación a las personas adultas sin discapacidad. En cuanto a los ingresos, las personas con discapacidad, particularmente las mujeres, tienen menos tasa de participación laboral y de ocupación. Y las personas con discapacidad, nuevamente las mujeres con discapacidad, tienen en promedio menores ingresos mensuales que las personas sin discapacidad. Y esta brecha se agranda al considerar personas con discapacidad severa o moderada. También hay un aspecto de identidad, de construcción de identidad. La discapacidad, si bien es una cuestión social, las personas las viven en un cuerpo. Las personas tienen una posición en esta sociedad occidental, que se las dan las construcciones que nosotros hacemos sobre la discapacidad. Y es un cuerpo que por un lado está marcado por el estigma, la exclusión y la caridad, pero también es un cuerpo que se ha organizado y lucha por las reivindicaciones basadas en el modelo de la vida independiente.
¿Y cuáles son las barreras sociales que enfrentan las personas con discapacidad? Hay unas que pueden ser evidentes, como las barreras físicas o ambientales, la falta de accesibilidad, que implica el acceso, la movilidad y el uso de los espacios públicos, la falta de accesibilidad a la información, por ejemplo, y como consecuencia esto trae una falta de participación social y una falta de ejercicio de ciudadanía, lo que se traduce en una vulneración de derechos. También hay barreras actitudinales, como el estigma, los estereotipos y los prejuicios que se enfrentan sobre la discapacidad. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que pueden conducir a prácticas de asistencialismo, de transgresión de autonomía, de tomar decisiones por las personas con discapacidad, pensando que ellas no pueden tomar decisiones por sí mismas, discriminación y maltrato. En Chile existe un movimiento de personas con discapacidad que ha estado ratificando o defendiendo sus derechos y busca que el Estado cumpla lo que ha comprometido al ratificar la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2008 y toda la legislación que ha venido posterior a eso. Se espera que este sea un cambio para las personas en sus cotidianidades, en sus vidas, y no solo un papel, ¿no? Acá vemos dos fotografías. La superior es de la marcha del 3 de diciembre en Santiago, donde se aprecian jóvenes, mujeres y hombres, algunas de ellas pintadas, con cuerpos pintados. En la de abajo se ven personas más adultas. Es una foto también de la marcha del 3 de diciembre en Concepción. Y en ambas fotografías se aprecian carteles con algunas consignas de las personas con discapacidad, también banderas chilenas y banderas indígenas. En todo este contexto del 2019, desde octubre en adelante, este tema de la discapacidad se intersecta con otras luchas y con otras reivindicaciones de derechos. Todo funcionario o funcionaria en el Estado chileno debe proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, todas las políticas públicas e instituciones del Estado, en cualquier nivel, local, municipal, regional y nacional, deben dar cuenta de este compromiso por un Chile inclusivo. Muchas gracias y estoy atenta a sus preguntas.